Cuando escuchamos las palabras fascismo o nazismo, lo primero que pensamos es en extrema derecha, dictadura y opresión. Y sí, esas palabras nos remiten a lo peor del siglo XX. Pero, ¿sabían que tanto Hitler como Mussolini empezaron en partidos socialistas y que el fascismo comparte más de lo que crees con el comunismo? Hoy en Comunicreando vamos a quitarle el polvo a la historia y ver cómo las ideologías no siempre son lo que parecen. El joven Mussolini y el socialismo. Benito Mussolini no nació fascista. De hecho, en sus primeros años fue un activista socialista radical. Era hijo de un herrero y una maestra, y desde muy joven se sumó al Partido Socialista Italiano. Era tan apasionado que llegó a ser el editor jefe del periódico oficial del partido Avanti. En sus textos defendía la lucha de clases, el fin del capitalismo y el poder del Estado para controlar la economía. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Mussolini rompió con los socialistas, que estaban en contra del conflicto. Él, en cambio, apoyó la guerra, convencido de que Italia debía convertirse en una gran potencia. Esto le costó la expulsión del partido, pero en lugar de renunciar a sus ideas, las transformó. Mantuvo su nacionalismo, su autoritarismo y su amor por el Estado fuerte, y como consecuencia, en 1919, nació el fascismo. En ese año fundó los Fasci de Combattimento, un grupo que mezclaba ideas socialistas, como el control del gobierno sobre la economía, y con un nacionalismo feroz. Mussolini prometía trabajo, orden y una Italia fuerte, pero a diferencia de los socialistas no quería igualdad, quería un líder supremo. Adivina quién era ese líder. Y una nación que aplastara a sus enemigos. Así nació el fascismo, no como algo de derecha clásica, sino como una especie de socialismo autoritario y ultranacionalista. ¿Fascismo de izquierda o de derecha? Aquí viene la gran pregunta. ¿El fascismo es de izquierda o de derecha? La verdad es que no encaja perfectamente en ninguna categoría, pero muchos de sus elementos originales vienen directamente del socialismo. Por ejemplo, rechazo al capitalismo liberal, exaltación del Estado como figura central, control de los medios de producción en nombre del interés nacional, rechazo al individualismo, uso de propaganda, sindicatos controlados por el Estado y movilización de masas. Claro, el fascismo también rechaza al marxismo, odia la idea de la lucha de clases y abraza el nacionalismo por encima de todo. Pero a nivel de estructura, forma y método se parece muchísimo al comunismo. Hitler y su relación con el socialismo. Y ahora vamos con Adolf Hitler. El partido que fundó se llamó Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Sí, como lo escucharon, nacional socialista. ¿Y por qué nacional socialista? Porque Hitler sabía que la palabra socialista era un imán para los trabajadores alemanes, que estaban hartos de la pobreza. Prometía empleos, seguridad y un futuro glorioso para Alemania. Pero como Mussolini, su socialismo no era sobre igualdad. Era un socialismo falso, diseñado para glorificar a la raza aria y destruir a cualquiera que no encajara en su visión. Judíos, comunistas, minorías. Los nazis tomaron ideas socialistas como el control estatal de la economía, pero las torcieron para servir a un régimen racista y totalitario. Y aunque con el tiempo el partido se fue alejando del socialismo marxista, mantuvo elementos clave. La idea de una economía planificada, el uso de propaganda masiva, el control del Estado sobre industrias energéticas, el culto al líder y, otra vez, el desprecio al liberalismo y la democracia.
Hitler odiaba el comunismo soviético. Sí, pero no porque fuera autoritario. De hecho, eso le gustaba, sino porque era internacionalista y estaba ligado a los judíos, cosa que rechazaba según su visión racista. De hecho, la Alemania nazi y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, de Stalin, se parecían más de lo que se suele admitir. Aquí algunas características. Ambos poseían una policía secreta. Estaban a favor de la censura, también de los trabajos forzados. Buscaban el control de sindicatos y a toda costa usaban la propaganda masiva. Y generaron millones de muertos por represión. El divorcio entre comunismo y fascismo. En 1939, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y la Alemania nazi firmaron un pacto de no agresión, el Pacto Ribbentrop-Molotov. Ambos regímenes totalitarios se repartieron Polonia y por un tiempo fueron aliados prácticos. Pero en 1941 Hitler invadió la Unión Soviética y ahí se rompió todo. El comunismo y el fascismo se convirtieron en enemigos mortales. Desde entonces se vendió la idea de que eran opuestos ideológicos, pero si los miramos sin prejuicios, ambos compartían métodos y estructuras muy similares. Poco después, el comunismo soviético empezó a tener una mala reputación y esto consolidó el interés de los fascistas de que en el mundo se creyera de que no eran lo mismo. Fascismo de derecha, desmontando el mito. Ahora, aquí viene una pregunta que genera muchas discusiones. ¿Es el fascismo de derecha? Mucha gente lo piensa porque el fascismo y el nazismo peleaban contra el comunismo y el comunismo normalmente se asocia con la izquierda, pero la verdad es más complicada. En los años 20 y 30, las etiquetas de izquierda y derecha no eran tan claras como hoy. Bueno, hoy tampoco son tan claras. El fascismo y el nazismo tomaron cosas de la izquierda, como la idea de un gobierno fuerte que controle la economía, y cosas de la derecha, como el rechazo a la igualdad y la obsesión por la tradición nacionalista. Por ejemplo, tanto Mussolini como Hitler atacaban a los capitalistas ricos cuando les convenía, pero también se aliaban con grandes empresarios para mantenerse en el poder. ¿Suena confuso? Lo es, porque el fascismo no encaja perfectamente en ninguna caja. Es más bien un monstruo híbrido que usa lo que sea para generar poder. Un poco de socialismo, un poco de nacionalismo y una dosis enorme de autoritarismo. ¿Y entonces dónde nos quedamos? Esto no significa que el socialismo lleve necesariamente al fascismo, ni que todos los izquierdistas sean autoritarios, tampoco que toda la derecha esté libre de culpa. Lo importante es entender que las ideologías, cuando se vuelven extremas, se parecen mucho entre sí. Actualmente hay de todo y los líderes políticos se contradicen mucho con tal de ir ganando seguidores que voten por ellos. Ya no hay un líder con ideología pura en el mundo. El fascismo y el comunismo, aunque se presenten como opuestos, comparten un amor por el control total, por el Estado fuerte y por el líder carismático e indiscutible. Y en ambos casos, cuando se olvidan los derechos humanos, el resultado es el mismo: opresión, censura, persecución y miedo. La historia es más compleja de lo que nos enseñaron en blanco y negro. Ni todo lo que se pinta de rojo es bueno, ni todo lo que se llama derecha es malvado. Lo importante es no caer en los extremos, como lo hemos dicho muchas veces en Comunicreando. No entregar el poder ciegamente y siempre, siempre defender la libertad para pensar diferente. La historia de Hitler y Mussolini nos recuerda que las ideas pueden transformarse en armas cuando caen en las manos equivocadas. Sus movimientos nacieron de promesas de justicia, pero terminaron en tragedia. ¿Pero qué opinan, comunicativos? ¿Qué creen que podemos aprender de esto para no repetir los mismos errores? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.